Ella es Linda Restrepo, más conocida como La Mona Creída. Ella es mamá de 2 hermosas niñas y te acompaña en Wow Mom, solo por CBC La Voz. Hola, hola, hola a todas las Wow Moms que nos acompañan en esta nueva semana. Para eso está aquí Wow Mom, para ayudarlas, para capacitarlas y para que nos identifiquemos con otras mamás y podamos armar esta hermosa comunidad. Mi nombre es Linda Restrepo, más conocida como Mona Creída, y les cuento que hoy tenemos un Story Time, el primer Story Time del año. Les quiero presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Rosalina, puertorriqueña, y nos acompaña desde Tampa. Rosalina, bienvenida. Gracias. Buenos días a toditos y gracias por tenerme aquí. Para mí es una bendición poder compartir este testimonio. Más adelante les voy a contar exactamente de qué se trata, pero vamos a empezar con nuestro hermoso y divertido segmento de la jaqueca. Ya saben, las mamás, ustedes nos escribieron en nuestras redes sociales, en Soy Wow Mom o en el mío, Mona Creída, acerca de los dolores de cabeza o esas jaquecas que les dieron sus hijos. Entonces acá tengo unos que les voy a leer. Bueno, Rosalina, escucha esto, vamos a ver. Entonces dice... Ángel 33DC dice, fue a coger una banana, no miró y rompió algo de vidrio y estaba descalzo. Así que se cortó el piecito. Dios mío, o sea, esos momentos cuando uno puede que le estrese el reguero, que mancharon, que hicieron, pero cuando ya hacen algo que les puede afectar, obviamente ya ahí el susto es horrible. El otro día mi hija, creo que a mí me pasó cuando mi hija mayor tenía 1 añito, cogió un vaso de vidrio y no alcancé a quitárselo, se cayó y se rompió y la cortó. Fue una cosa chiquitica, pero uno es como, no, es horrible. Bueno, otro dice, Juanca Muñoz C., reuniones importantes y no se pueden quedar quietos un segundo. Y es que, como siempre decimos con mi esposo, ley de Morfe, porque cuando uno más necesita silencio, uno entra a la llamada, es cuando pareciera que le dijeran, este es el momento en que tienes que gritar más y te tienes que saltar encima de la mamá, del papá, y uno queda desesperado. Rosalina, cuéntame cuál fue tu jaqueca de la semana, del mes, del nuevo año. Oh my God, creo que tengo uno bien similar a ese. Definitivamente creo que todos los niños van por la misma línea. Cuando uno toma ese teléfono, ellos activan esas hormonas y comienzan a, ¿verdad?, hacer tanto ruido. Pero tengo una historia bien peculiar. Me gusta darle témpera a los niños para que pinten de estas pinturitas. Oh my God, ya sé. Tengo al niño y tengo a la niña y les doy su papel para que comiencen a pintar. Y cuando me descuido por un segundo y luego vuelvo a poner mi mirada en ellos, me percato que el niño estaba pintando por completo a la niña. Ella ya estaba roja, azul, amarillo, ella tenía pintura por todas partes. Oh my God. Pero divertido. Esos son como los videos que uno ve en TikTok, en los Reels, que aparece la mamá y cuando apenas el otro niño está todo... Y la mamá no sabe si llorar o reírse, porque es chistosa la... Sí he visto varios. Ay, no. A ver, yo te cuento una mía. Pues bueno, los niños, yo no sé por qué... O sea, repiten obviamente todo lo que escuchan y en los últimos días mi hija menor de 3 años le ha dado por decirme, es que tú eres mala, es que tú eres malísima. Entonces yo no sé y me he dado cuenta que cuando ve algún cartoon o alguna caricatura, como que me dice, mami, ese es el malo, esa es la mala. Entonces cuando yo le digo algo como por ejemplo, mi amor, ya no más televisión o vamos a dormir, no más juguetes, entonces me dice, tú eres mala, eres malísima. Y yo, mi amor, qué pesar que te tocó una mamá tan mala, no mentiras, pero no les voy a negar, ustedes saben que yo soy siempre aquí súper sincera, hay momentos en que estoy así súper en el mood de crianza respetuosa y yo, mi amor, yo a ti te amo, yo soy buena, y hay otros donde yo digo, bueno, pues entonces llamemos a una buena mamá para ti, porque ni modo, o sea, te tocó una mala y sí, no. Tú sabes que mencionas eso y me acuerdas a algo que hizo mi hijo. Nosotros usualmente si él se porta mal, le decimos, ve al mueble y te sientas. Y cuando reflexiones lo que hiciste, luego puedes bajarte. Pues yo hice algo y a él le molestó y él me decía, mamá, tú te sientas allí, tú te sientas allí. Y yo, ay, él me está regañando, él me está regañando.
Mi hija mayor hace exactamente lo mismo cuando en esos momentos en que uno está como discutiendo o peleando y uno le dice algo, me dice, no, tú te vas a tu cuarto. Y mi hija mayor tiene un temperamento bien fuerte y bien bossy, o sea, no puede ser más bossy. Yo digo que ella va, she's gonna rule the world. Ella va a dominar el mundo. Entonces, como que yo creo que en esos momentos es cuando uno tiene que recordar, porque es que obviamente en ese momento de la emoción, ahorita lo estamos contando riéndonos, pero cuando en ese momento que uno está estresado, a veces a uno se le olvida que ellos son los niños y uno es el adulto, y a veces uno se pone al nivel de ellos y se pone como, vamos a ver quién gana aquí en las palabras, tú, no, yo soy la mamá, yo mando, y en serio, como que a uno se le olvida, entonces uno tiene que, Dios mío, ellos son los niños. El año pasado estuvimos hablando del cerebro del niño, entonces como que está todavía en crecimiento, en desarrollo, pero no es fácil. O sea, siempre digo que uno aprende a los golpes. Bueno, Rosalina, y ustedes ya saben, si quieren ser parte de este segmento, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, como lo mencioné ahora, en Soy Wow Mam o en Mona Creída. Y ya para empezar el tema de hoy, como les comenté ahora, hoy tenemos Story Time y Rosalina viene a contarnos un hermoso testimonio ya saben que estos testimonios, estos Story Times son para fortalecer nuestra fe. De pronto ustedes están pasando por una situación similar, ven el túnel, pero no ven la luz al final del túnel. Entonces estas historias nos levantan, nos dan esperanza y sobre todo la esperanza en el lugar correcto, ¿no? En saber que Dios tiene el control y que tiene lo mejor para cada uno. Y vamos a estar hablando sobre cuando uno pasa como de infertilidad a fertilidad. Si tuvieras que ponerle un título a tu testimonio, ¿cómo le pondrías? De hecho, es el título del libro que próximamente estaré anunciando. ¡Wow! ¡Felicidades! Gracias. De estéril a fértil. Ok, de estéril a fértil. Vamos a hablar obviamente de estéril a fértil en el embarazo, en tener hijos, pero también piénselo en todo en su vida, en sueños, en proyectos, en metas, en todo que de pronto ustedes dicen, ahí yo pensé que aquí había muerte, pero Dios dijo no y sopla y hay vida. Bueno, Rosalina, entonces cuéntanos, porque imagínate que estaba leyendo y la infertilidad es un desafío que afecta alrededor del 10 al 15% de las parejas en edad reproductiva en todo el mundo y acá en Estados Unidos es el 20%. Es increíble, de su primer embarazo, como del primer nacimiento. Se puede deber a diversas causas en la pareja, en cualquiera de los dos, como problemas hormonales, trastornos ovulatorios, endometriosis, factores genéticos. La edad de la mujer definitivamente es un factor clave, pero recuerden que Dios es el que tiene la última palabra, pues ya que la fertilidad disminuye con el tiempo, pero existen tratamientos disponibles que después estaremos hablando con un doctor para que nos hable de cada uno de ellos, que es como la inseminación artificial, la fertilización in vitro, el famoso IVF, que pueden ayudar a las parejas a concebir, pero tú no necesitaste nada de eso. Pero bueno, ya dando un pequeño intro sobre todo esto, y pues obviamente las parejas que están pasando por esto saben exactamente que vivirlo en carne propia. Entonces cuéntame, ¿en qué momento tú supiste que eras infértil? Bueno, desde los 15 años comencé a tener estos síntomas fuertes. Ya cuando me llevan a buscar ayuda médica, ellos me diagnostican con endometriosis, que lo mencionaste como una de las causas de infertilidad. Ya estuve batallando con lo que era la endometriosis durante toda mi juventud. Cuando alcanzo ya los 22 años, ya los síntomas eran mucho más fuertes. Así entonces el médico decide intervenir, hacer una cirugía. Y recuerdo estar despertando en aquella sala de operaciones cuando el médico me dice, lo siento mucho, tú no vas a poder ser mamá. Wow. Y ahí fue pues mi primer choque con lo que, ¿verdad?, la medicina le llamaba mi realidad, y era que estaba experimentando infertilidad, pero ya era porque tenía lo que era endometriosis. También en adición a eso tenía PCOS, que es ovarios poliquísticos, y para sumarle a todo y hacerlo, ¿verdad?, más infértil o más estéril, me habían también encontrado anovulación, o sea que no producía progesterona ni estrógenos suficientes para poder estar embarazada o sostener un embarazo. ¿Y por qué descubriste a tan temprana edad que algo no estaba bien? Los dolores. Una de las características de la endometriosis son los fuertes dolores en el periodo menstrual.
y el desbalance hormonal, el hecho de que un periodo se supone que sea cíclico, o sea, cada mes una mujer tiene un ciclo menstrual. En mi caso a veces pasaban meses. Yo era una jovencita adolescente, yo no estaba casada, no sostenía relaciones tampoco fuera, ¿verdad? De un matrimonio, no estaba casada. Y no me bajaban mis periodos, podían pasar hasta 6 meses. Y ahí a mi mamá, pues eso le estuvo alarmante y me llevó al médico. Claro, en algunos momentos uno diría, uy, qué bendición, porque pero obviamente eso es una alarma. Yo creo que una de las cosas que más después de tener hija, de tener a mis hijas, cuando me regresó el periodo, yo era, ay no, fue tan chévere estos meses de no tener el periodo. Y te quería preguntar, por casualidad, en todo este tiempo, pues que obviamente que el periodo no te llegaba regular y ni nada de esto, ¿tú estabas ovulando o no ovulabas? No ovulaba, no ovulaba. Ahí es donde entra que ellos descubren que tenía anovulación, porque mi nivel de progesterona y estrógeno eran 0. O sea, ellos decían, tú no ovulas, tú eres como si fueras una niña de 7 años, pero ya eres una adolescente. Y así estuve hasta mis 20 y tantos, no ovulaba tanto. Wow. Pero digamos, no ovular no significa que no te llegara el periodo. Porque a veces hay como esta confusión, porque uno dice, bueno, a mí me llega el periodo, pues me imagino que estoy ovulando, porque pues así es como es la cosa. Pero digamos, entonces yo creo que esto también confunde más y te hace creer que las cosas pues están bien o no tan mal, más bien. Sí, o sea, nuestro cerebro siempre va a hacer que nuestro sistema reproductor, ¿verdad?, produzca lo que son, ¿verdad?, un poco de hormonas para que podamos tener ese ciclo menstrual. Pero el hecho de que no ovulemos suficientemente o que no podamos producir esas hormonas femeninas, pues sí pueden, ¿cuál es la? Estoy buscando la palabra, discúlpame. No te preocupes. Pueden interferir con lo que es la fertilidad de la mujer. Ok, bueno, listo. Entonces, el doctor te dice, no vas a poder tener hijos. ¿Siempre soñaste con ser mamá? En aquel momento, cuando me dieron el diagnóstico, realmente tenía 22 años, era joven. En esos momentos mi prioridad eran mis estudios, mi profesión, pero claro, dentro de una mujer siempre va a haber ese, ¿verdad?, ese pequeño deseo de cómo se sentirá ser mamá. Claro. Pero luego más adelante, a los 2 años más tarde, nuevamente me tienen que hacer otra cirugía y es donde confirman que mis trompas estaban completamente obstruidas. Ahí ya el médico me dice, no se va a poder una IVF, no se va a poder una inseminación, tu cuerpo no tiene la suficiente cantidad de hormonas para pagar un procedimiento tan costoso como para que tu cuerpo no pueda sostenerlo. Lamentablemente te podemos confirmar nuevamente que no vas a ser mamá. Wow. Dices que en ese momento estabas en otra cosa en tu vida, en tu carrera, porque eras modelo, estabas, o sea, no estabas pensando en tener hijos por más que estuviera como que en algún deseo lejano, pero una vez llega esa persona, te casas, porque muchas personas, muchas parejas se enteran que no pueden tener hijos ya estando casados. Entonces digamos que no sé si es una ventaja o desventaja de que tú te hayas enterado antes, porque pues de una vez llegas al matrimonio sabiendo, pero también la desventaja es que tienes que lidiar con eso sola inicialmente. Pero entonces cuéntame, una vez te casas, ¿cómo lidias con eso? Porque pues me imagino, o pues la mayoría de personas, de parejas quieren hacer familia, entonces no sé si esto fue algo que afectó pues tu matrimonio. Realmente no afectó, pero sí hubo un proceso, ¿verdad? En ese matrimonio hubo una prueba, donde yo puedo decir que esa prueba, si tuviera que volverla a pasar, la pasaría 1000 veces para poder llegar a donde Dios tenía escrito para mí. En ese momento, pues, yo con mi diagnóstico de infertilidad, ¿verdad?, de esterilidad, hubo un proceso de adulterio. Él embarazó a otra muchacha, otra mujer. Pero en ese momento, claro, te puedo decir, claro, estuve en una prueba fuerte, pero fue ahí cuando yo comencé a conocer lo que Dios tenía escrito para mí. Ahí es cuando llegan las promesas, ahí es cuando recuerdo estar en aquella habitación hablando con el Señor y diciéndole al Señor qué está pasando. ¿Por qué? Porque creo que es lo más común que el ser humano hace. Claro. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí?
Y realmente creo que la pregunta debería ser, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué vas a sacar de esto? Y recuerdo que al estar hablando con el Señor esa noche, abro la palabra de Dios, abro la Biblia, y me encuentro con la palabra de Isaías 54, que si me permite solamente voy a leer una oración. Claro que sí, además porque me imagino que muchas mamás están ahí porque Dios les está hablando y les va a seguir, les está hablando y les va a hablar a través de este episodio, así que esa palabra que te dio a ti puede ser esa promesa que le puede dar a muchas mamás que están pasando por esto. Amén, amén. Está en Isaías 54 y dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque son más los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de las habitaciones serán extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Wow. Y claro, es mucho más largo, pero en ese momento yo decía, wow, desamparada, desolada, estéril, te extiendes, y yo decía, tú me estás hablando, esto será para mí. Pero Él es tan bueno que cuando pedimos ver la confirmación del Señor, a veces no va a ser inmediato, a veces va a tomar un tiempo y que el Señor nos confirme su palabra, pero en esa noche fue de inmediato. Yo recibo una llamada unas horas más tarde y recuerdo que era una hermana de la iglesia. Ella me dice, tengo una persona que quiere orar por ti. No conocían mi situación, no conocían por lo que yo estaba pasando. Comenzaron a orar y recuerdo que ella me decía que los huesos secos iban a sanar y que en mi vientre iba a haber vida. Y luego me decía que ella podía ver un varón y me decía, y es tuyo. El Señor pondrá vida en tu vientre y será un varón. Y eso sucedió en el 2014. Wow. Pero bueno, nos lanzaste una bomba y no puedo seguir como si nada hubiera pasado, porque nos cuentas que tu esposo, tu ex esposo, te fue infiel, o sea, y no fue cualquier infidelidad, porque, o sea, yo diría como que te dio donde más dolía, porque imagínate si tú sabías o ya te habían dado un diagnóstico de infertilidad y que justo deje embarazada a otra mujer, yo creo que ese golpe es triple, o sea, es como si tu esposo es bien pobre y lo dejas por un millonario, o sea, como que justo como esa parte que duele. Cuéntame, cuando eso pasó, ¿ustedes ya llevaban tiempo buscando o a pesar de que pues obviamente tú sabías el diagnóstico, de pronto tú decías pues no importa, busquemos a ver, o cómo fue? Pues mira, aquella relación comenzó cuando yo tenía los 15 años, o sea, fue un noviazgo muy largo. Wow. Y nos casamos por la iglesia cuando yo cumplí los 22 años, que ya sabíamos que yo venía con un problema que los médicos decían que a largo plazo podía ser causa de infertilidad. Ya cuando, ¿verdad?, me caso es que me dan el diagnóstico, pero no hubo, en aquel momento no hubo como una resistencia a ese diagnóstico. Y no te puedo decir que buscábamos, pero tampoco evitábamos. Ok. Y bueno, y pasa esto. ¿Al cuánto tiempo de casados pasa esta bomba? A los 2 años. Ok, y cuéntame cómo tú recibiste eso, pero como dije ahora, o sea, eso es un golpe muy, muy bajo. Creo que, y no creo, estoy segura de que Dios es bueno y Dios es justo. Comencé a entrar en un proceso mucho antes de que esto pasara y de que yo me enterara de aquella noticia. El Señor empezó a trabajar conmigo, muchas personas se acercaban a mí y me decían, el Señor te dice esto, y yo no entendía. En aquel momento yo no entendía porque yo no le servía a Dios como le sirvo. Sí. Perdona, o sea, es como si Dios te estuviera preparando por lo que iba a pasar. Sí, y lo tengo por certeza porque recuerdo que me encontraba en mi trabajo. Yo era enfermera, digo era porque ya ahora soy otra cosa y luego te cuento. Okay. Era enfermera en aquel momento y estaba en el hospital trabajando. Y llega esta mujer, la cual amo mucho, todavía es mi amiga, pero en aquel momento yo no la conocía. Y ella se acerca y me dice, el Señor me muestra que viene una prueba muy grande para tu vida. Y yo venía como que, ok, no sé, me asusté, pero a la misma vez pues lo tomé como tal vez un aviso. Creo que unas semanas más tarde tuve este sueño donde yo podía ver al que era mi esposo empujando un coche
Y al lado de él había una mujer blanca de pelo negro. Y ahí entonces como que todo se iba uniendo. Yo decía, Señor, ¿será esto tuyo? ¿Será esto el enemigo tratando, ¿verdad? De tal vez quitarme la paz, robarme la paz. ¿O será que tú me estás dejando saber algo? Y así sucesivamente el Señor se fue encargando, ¿verdad?, de ir mostrando poco a poco, hasta que una mañana, una noche, el que era mi esposo, él llega y me da un beso en la cabeza, en la frente, y comienza a llorar. Y no pasó nada, no tuvimos conversación ni nada. Al otro día, yo despierto y nuevamente lo veo llorando. Pero tú no le preguntaste por qué lloras, ¿en serio? No, porque ya algo venía en mi corazón. Sí, ok. No sé por qué venía ese algo de que aquí pasa algo. Ok. Y luego esa mañana me levanto, y ahí sí yo le digo, ella está embarazada. Y yo no me Wow. ¿Cómo tú lo sabes? Oh my God. O sea, y es que no dijiste, tienes un problema, me estás siendo infiel, sino fuiste al grano. Wow, increíble. O sea, y ni siquiera él te lo dijo. Ay, Dios mío, increíble. Y en ese momento de tu matrimonio, ¿tú crees que ya venían flaqueando algunas cosas? O sea, como cuando uno ya siente que algo no está bien en la relación, o realmente sí fue un baldado de agua fría. Habíamos tenido, te puedo decir que maybe hace un año atrás a ese suceso, habíamos tenido, ¿verdad?, un momento donde nuevamente yo había tenido un sueño, donde lo veía a él como una mujer blanca de pelo negro. Y recuerdo que llamé a una amiga y yo le decía, no sé por qué, pero yo pienso que aquí sucede algo. Y ella me decía, no, eso es imposible, ese hombre te ama, no pienses eso, mentiras del enemigo. Y creo que cuando yo lo había confrontado en aquel momento, tuvimos un momento de problemas y él, pues, decidimos separarnos. Bueno, luego de unos meses regresamos, todo marchaba bien, así que sí fue un balde de agua fría, pero a la misma vez, diría como una silla de parte de atrás para poder sentarme porque el Señor venía preparándome. Claro. O sea, no fue un balde de agua fría donde yo caí redonda al piso, sino que tuve ese descanso y esa paz de que Dios me iba a ir. Él me fue advirtiendo hasta que llegó el suceso. Claro. No, y además que, o sea, no sé, pienso que si uno tiene un sueño así, lo primero que hace es reprender, o sea, como, no, Dios, esto no viene de ti. ¿Tú hiciste eso? ¿No? No, yo no sabía, no conocía nada. Yo te diría que a medida de que el Señor fue hablando a mi vida, ahí fue que yo empecé a tener como unas amistades que me iban enseñando hasta que por primera vez visité la iglesia y ahí como que empecé a tener esa relación con el Señor y esa hambre de conocer más y más, pero en aquel momento yo no sabía, yo no tenía esas herramientas para poder reprender, no sabía. Ok, bueno, y yo creo que fue el momento perfecto para que conocieras de Dios, porque una noticia como esta definitivamente no es lo mismo cuando la recibes con Dios y sin Dios. O sea, yo siempre he dicho como, cuando uno es cristiano o tiene una relación con Dios, no lo hace exento a tener problemas. Entonces, yo digo, ¿cómo hacen las personas para pasar todas estas circunstancias o situaciones sin Dios? Es increíble, pero mira, aunque no lo creas, se nos acabó el tiempo del primer segmento, nos hablaste de todo como la parte de las heridas, de lo malo, pero entonces en nuestro segundo segmento, pues ya enfoquémonos en toda la restauración, en cómo Dios empezó a darte lo que el enemigo te había robado, literalmente, para que ustedes vean, mamás, que a pesar de las circunstancias y el enemigo los ha robado, porque recuerden que el enemigo viene a matar, hurtar y destruir, Dios es un Dios fiel que restituye y restaura todo lo que se ha perdido o lo que uno creía que se había perdido. Así que vamos a un corto, no se muevan y ya volvemos. Sus emociones, su tiempo, sus temores, sus heridas. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Es lo que en Wow Mom queremos que escuches. A otras madres, expertas y a profesionales en estos y otros temas para que veas que no estás sola y que eres una Wow Mom. ¿Eres mamá y tu vida es un caos? Tranquila, no estás sola. Wow Mom está aquí para acompañarte y equiparte como lo que eres, una Wow Mom. Wow Mom. Recuerda seguir a las Wow Moms, @soywowmom, @monacreída y @cbclavoz.
sus emociones, su tiempo, sus temores, sus heridas. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Es lo que en Wow Mom queremos que escuches. A otras madres, expertas y a profesionales en estos y otros temas para que veas que no estás sola y que eres una Wow Mom. Wow Mom. Recuerda seguir a las Wow Moms. @soy Wow Mom, @Mona Creída y @CBC La Voz. Bueno, Wow Moms, volvemos con Rosalina. Nos estuvo contando en todo el primer segmento todas esas cosas, los diagnósticos, las malas noticias, los baldados de agua fría, como decimos, pero en este segmento nos queremos enfocar en todo lo hermoso que Dios ha hecho y ha obrado en su vida. Entonces, me imagino que te divorcias y ahora cuéntame ya Dios cómo restaura tu hogar y tu familia, pues la familia que aún no había llegado, pero que sabía que estaba ahí. Amén, amén. Dijiste, antes de terminar el último segmento, dijiste un versículo, ¿verdad? Que el enemigo viene a matar, a hurtar y a destruir. Pero luego de ese versículo viene la parte donde dice que Jesús ha venido a darnos vida en abundancia. Miren qué lindo es Dios. Y en ese momento, cuando yo comienzo a tener esa relación con el Señor, recibo otra palabra de parte de Dios que me decía que yo llevaría baby corona, que yo sería recompensada. Y yo decía, wow, en medio de un divorcio, ¿cómo yo voy a llevar baby corona? Claro. Pero vamos a ver qué es lo que Dios hará. Y te puedo decir que 2 años más tarde, ¿verdad? Me encontraba trabajando y ahí conozco al que hoy día es mi esposo, al hombre que el Señor tenía guardado para mí, que sin duda alguna puedo dar la certeza de que era la persona que Dios tenía guardada para mí. Comenzamos nuestra relación, nos casamos, fue rápido, fue una relación muy corta, nos casamos rápido. Y a los 2 años de casados, recuerdo que ya estábamos viviendo en Estados Unidos, en aquel momento vivíamos en Puerto Rico cuando nos casamos. Y con la preocupación, ¿verdad?, de mi condición de endometriosis y estos periodos irregulares, recuerdo que mi esposo me dice, creo que debes buscar ayuda. No estábamos buscando quedar embarazadas, no estábamos buscando un embarazo, sino estábamos buscando arreglar la situación de mis periodos abundantes y dolorosos. Entró en este tratamiento médico donde trataban de regular mis hormonas para poder tener una calidad de vida más cómoda. Y recuerdo que la doctora me dice, antes de comenzar el tratamiento te tienes que hacer una prueba de embarazo, aunque no estés embarazada, aunque no haya probabilidad, pero es protocolo. Ok, pasaron como unos 5 meses y yo no hice el tratamiento que ella quería hacer porque pues tenía unos efectos secundarios y yo decía, yo no me quiero exponer a esos efectos secundarios. Y recuerdo un 5 de mayo del 2019 cuando mi esposo me dice, por favor, tómate esos medicamentos que la doctora te está diciendo, por favor, es tu salud. Y yo, ok, pues me levanto, voy al baño y recuerdo que ella me había dicho, por protocolo me tengo que hacer una prueba de embarazo. Vamos a seguir las instrucciones del médico. Me hago la prueba de embarazo y cuando ya me voy a tomar los medicamentos, que miro, yo veía las 2 rayitas. Y yo decía, ahí hay 2 rayitas, eso significa que yo estoy embarazada, es que esto no puede ser. Pero ahí recuerdo nuevamente aquella promesa del 2014 y yo decía, todo lo que Dios promete lo va a cumplir. Pero callé, no le dije nada a mi esposo. Y al próximo día, te digo que no pude dormir en toda la noche dándole gloria a Dios y dándole gracias a Dios. Y él me decía, ¿tú estás bien? Yo creo que tú estás como enloqueciendo porque no has dormido nada. Y yo, no, estoy tranquilo, estoy muy feliz. Fui al médico al otro día, me hacen la prueba de sangre para saber el conteo hormonal del embarazo. Y ahí se percatan que el conteo era demasiado de bajo. Y me decía, mira, este embarazo no va a ser viable. Hay que esperar 48 horas para ver si el embarazo duplica o triplica. Y tus hormonas mis hormonas estaban en 0.07. Tampoco son suficientes. So, vamos a esperar 48 horas, te repetimos todo. Y yo decía, Señor, todo lo que tú haces lo haces bien. Y esto no va a ser un testimonio media, Señor, esto va a ser un testimonio completo en tu nombre porque tú lo prometiste. Pasaron las 48 horas, regreso a la oficina del médico y para la gloria de Dios, el conteo del embarazo estaba triplicado y el conteo de las hormonas estaba en 17.9, nunca me olvido de ese número. O sea que Dios lo hizo, Dios lo prometió y en el 2020 nació mi hijo. Increíble. Y
te pregunto, ¿tú en algún momento tuviste alguna, o sea, ahí o después alguna pérdida? No, nunca tuve pérdidas. Tuve el niño en el 2020. Ajá. Luego, el 20 de mayo del 2020, la persona que Dios utilizó para decirme que venía una prueba para mi vida me llama y me dice, tengo una palabra de parte del Señor para ti, y comienza a darnos una palabra a mí y a mi esposo. Y de pronto nos dice, y vendrá otro hijo en camino. Y yo decía, pero es que Dios prometió uno, no dos. Y luego ella me decía, pero el Señor te acaba de dar otra palabra. Y yo decía, ok. Y te puedo decir que eso fue un 20 de mayo del 2020. Y el 4 de octubre del 2021 nació mi hija. Wow, increíble. Y te quería preguntar, en el momento en que te das cuenta que estás embarazada, pero te dicen que puede ser un alto riesgo, como que no te ilusiones, ¿llegaste a pensar que lo podrías perder? No. ¿No? No, comencé a darle las gracias a Dios, la gloria a Dios, y decía, tú haces todo bueno. Tú no vas a dejar este testimonio a media. Tú vas a permitir que esto sea completo. Porque en el 2017, disculpen si voy retrocediendo y si voy al frente y atrás. En el 2017 el Señor también me dijo que mi testimonio alcanzaría multitudes. Y es algo que hoy lo puedo testificar, es algo que hoy vivo. Y yo decía, tú prometiste. Y tú no vas a hacer un testimonio media porque tú prometiste. Así que la palabra dice de Dios que cuando nosotros creemos podremos ver la gloria de Dios. Dice, no te he dicho que si crees podrás ver la gloria de Dios. Y yo creo que esa es la clave, ¿verdad? De todo esto aquí, de que cuando Dios nos hable a nuestras vidas, nosotros podamos creer en Él y en su palabra. Y eso va a hacer que nuestra fe sea aumentada, y eso va a hacer que nuestro milagro llegue en el tiempo de Dios. Increíble. Y cuando tú conociste a tu esposo, ahora sí a tu actual esposo, cuando tú le contaste que había recibido un diagnóstico y que no ibas a poder tener hijos, ¿él qué te dijo? Él no lo tomó mal. Él es mayor que yo. Él estaba bien. Él decía, yo no busco que sea la voluntad de Dios. En aquel momento él tampoco servía al Señor. Pero sí tenía una hermana que llevaba 10 años orando para que su hermano conociera al Señor y pudiera dar su vida al Señor. Y hoy, para la gloria de Dios, pues mi esposo también sirve a Dios, pero él estaba tranquilo con aquel diagnóstico. Y de hecho recuerdo que en un momento dado, ya viviendo en Estados Unidos, un día estábamos hablando, yo le decía, necesitamos un apartamento de 2 cuartos. Y él me decía, ¿para qué si somos tú y yo? Uno está bien. Y yo decía, pero es que Dios prometió un hijo. Y él me decía, te lo prometió a ti. Y yo, pero tú eres mi esposo. y claro, ser nuestro hijo. Y pues sí, para la gloria de Dios, pues ya son una niña y un niño, y ha sido algo que ha tocado nuestras vidas, y ha sido un testimonio que el Señor ha permitido que podamos compartirlo. Wow. ¿Cuántos años tenías cuando te dijeron estás embarazada? Tenía 29. O sea que pasaron 7 años más o menos, desde que recibiste el diagnóstico, pasaron 7 años hasta cuando pudiste ya quedar embarazada. Y te pregunto, en ese momento en que ya estabas embarazada, pero ya sabías que te había salido de cualquier riesgo, pues por lo que te dijeron que podías perderlo, ¿en algún momento pensaste en tu ex esposo con lo del embarazo? O sea, como diciendo, wow, Dios, mira, o sea, obviamente yo sé que tú ya tenías una nueva vida, estabas con tu esposo, pero como que ese pasado, como diciendo, wow, Dios, tú no te quedas con nada. ¿Sí me va a entender? Pues mira, creo que de ahí la parte que pude sacar es que la prueba es el puente para tu bendición. O sea, no el hecho de pensar en el pasado per se, pero sí de decir, si tuviera que volver a pasar por todo lo que pasé, lo haría para poder estar aquí hoy. O sea que vale la pena confiar en Dios durante el proceso, y vale la pena permitir que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas, porque realmente Él sabe lo que hace, y todo lo que Él hace es bueno. Bueno, con todo lo que has contado, de cómo Dios ha sido de real en tu vida, y que, como te dije ahora, que en pleno, o bueno, no en pleno, antes de empezar esa prueba tan grande que tuviste, conociste de Dios. Y como decía ahora, no es lo mismo pasar problemas con Dios que sin Dios. Cuéntame cómo fue ese encuentro, cómo lo conociste. Me encontraba en mi trabajo,
nuevamente en el hospital. Y en Puerto Rico la estructura de una sala de emergencias es que el counter donde las enfermeras están ubicadas está en el centro y luego alrededor están todas las camillas de los pacientes. Pues yo me encontraba en el centro de la sala de emergencias en aquel counter y llega esta señora, una señora de edad avanzada, y ella se acerca a mí y me dice, Chama, ven acá. Y yo decía, Chama, yo no me llamo así, pero ok, voy allá. Y ella me dice, me comienza a hablar como diría yo en lenguas, en una manera que yo no entendía lo que me decía, y al final me dice que el Señor le mostraba que mi nombre no estaba escrito en el libro de la vida. Wow. Y a pesar de que yo no conocía del Señor en aquel momento, yo sí sabía lo que era el libro de la vida. Y yo decía, esto es muy serio, yo quiero estar en el libro de la vida. Y ella me decía, el Señor me muestra un automóvil, o sea, un carro, color dorado, y tendrás un accidente y vas a perder tu vida, y tu nombre no está escrito allí. Y yo decía, ¿cómo ella me conoce? ¿Cómo ella sabe esto? Porque yo sí tenía un automóvil color dorado. Y ella me dice, ¿tú quieres aceptar al Señor hoy? Y yo decía, aquí, en una sala de emergencia, frente de todas estas pacientes. Ella me decía, no importa el tiempo, no importa la hora, no importa el lugar, lo que importa es tu salvación. Y yo decía, pues sí, claro, hice la oración con ella, acepté al Señor, pero sí te puedo decir que lo más impresionante de todo esto es que Dios no miente, Dios utiliza a las personas realmente. Como unas 3 semanas después, ese automóvil hubo un accidente, yo no estuve presente, pero el carro quedó pérdida total. Ese carro fue pérdida total y yo decía, wow, creo que en ese momento fue cuando yo comencé a entender que sí había algo donde realmente hay que seguirlo, porque como dice la palabra, Él es la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de Él. Y fue ahí donde comenzó esta jornada tan hermosa, ¿verdad? De yo agarrarme de la mano del Señor y permitir que Él me ayudara durante todos estos procesos que ya contamos. Wow, increíble, pero cuéntame por qué no estabas en el carro. ¿Quién estaba en el carro? ¿Le pasó algo? ¿Por qué? ¿Cómo fue? Él no estaba en el carro, estaba él que era mi esposo, mi expareja. No le pasó nada tampoco, pero sí la parte del pasajero, que sería donde yo iba a ir sentada ese día, quedó completamente en pérdida y ahí se perdió todo el frente del carro. Y pues. Wow. ¿Y por qué no fuiste? O sea, algo se presentó, o sea, como que se suponía que a eso que estaba yendo él ibas a ir tú y en el último minuto decidiste no ir o se cambiaron los planes. Correcto, era una fiesta en Puerto Rico, todo es bastante lejos. Yo vivía en el centro de la isla, él iba para el área metropolitana, como 1 hora de distancia. Y ese día pues decidí decir no quiero ir, no voy para allá. Trabajaba el otro día y él se fue. Y entonces creo que fue parte, ¿verdad?, de que el Señor guardara mi vida. Claro, no, y además, increíble, pues también, o sea, de acuerdo a eso que te dijo la señora en el hospital, es esa segunda oportunidad de Dios, porque ahí te estaba diciendo, veo que vas a morir y no estás en el libro de la vida, pudiste haber muerto, pero haber conocido a Dios y te hubieras ido al cielo, pero aún... wow, es increíble eso, increíble. Y sabes qué, o sea, me pongo a pensar que, o sea, no sé, cuando uno ve a Dios tan real en la vida de uno, como que eso le da a uno más fe y más confianza en que, ok, si tuviste el control de esto y te vi tan claro en esto, ¿por qué no en esto? Entonces yo creo que eso también te daba, o sea, ya con las otras cosas que te empezaron a pasar, como que estabas, no sé, de pronto más tranquila, más confiada, como diciendo, Dios tiene aquí el control, ¿no? Increíble. Correcto, amén. Y bueno, y cuéntame qué pasó con esa misma señora después. Bueno, esa misma señora, ella, es que Dios es perfecto. Mi hermana, bueno, iba a decir sister-in-law, discúlpame. Mi cuñada, ella sí le sirve al Señor desde hace mucho tiempo atrás. Y cuando yo conocí a mi esposo, él me llevó a conocer a su familia. Que esto es un dato muy importante para las chicas que aún no se han casado y que están buscando esta pareja. Entonces, ojo a las que no están. De pronto, bueno, las aquí son wow moms, pero de pronto tienen hermanas, cuñadas, en fin, tías, lo que sea, que no se han casado. Así que escuchen. Antes de yo, ¿verdad?, conocer a mi actual esposo, yo oré y yo le decía al Señor,
que el hombre que tú me des te ame tanto a ti que sea incapaz de hacerme daño, porque ya yo venía, ¿verdad?, con este temor de que me pueden hacer daño porque me hicieron daño. Y recuerdo que cuando conocí a mi esposo, pues él no le servía al Señor, pero aún así, pues seguía, ¿verdad?, esa amistad y esa relación con él, hasta que conocí a su hermana, y ella me abraza y me dice: tú eres la mujer que el Señor tiene para mi hermano. Y yo decía, ok, esto debe ser una confirmación de lo que yo tanto he pedido, pero él todavía no le sirve al Señor, pero el Señor creo que me está hablando. Cuando ella nos invita a su iglesia, ahí me encuentro a la misma señora que me habló del accidente. O sea, casualmente. Sí, y yo decía, ella es la señora que me decía que yo iba a perder mi vida y que no estaba en el libro de la vida. Ella fue la que Dios utilizó para yo poder aceptar a Jesús en mi corazón. Y fue un momento hermoso, fue un momento muy agradable y ¿qué te puedo decir? Todavía las veo cuando voy a Puerto Rico y puedo verla asistir a su iglesia y verla allí con tanto amor. Y es una persona de edad avanzada, te digo, bastante mayor. Y como ella ama y ella adora a Dios y como Dios la utiliza, es algo que es hermoso. Y cuando llegaste a la iglesia, ¿te le acercaste y le dijiste? Sí, ella no me recordaba, ella no se acordaba de mí, pero decía, esto es Dios, la gloria es de Dios, soy solo un instrumento, soy solo una obrera en este mundo y trabajo para el reino de Dios. Y yo decía, wow, qué hermoso, yo quiero ser así también. Claro. Pues sabes que ahora que mencionas eso, y de pronto es como un paréntesis o un side note, porque no tiene que ver mucho con el tema en sí de infertilidad. Yo creo que en estas cosas definitivamente cuando Dios le pone a uno en el corazón decir o hacer algo, uno tiene que hacerlo. Y te cuento que yo hace varios años, eso en el 2009, yo me fui a vivir a Medellín y estuve haciendo misiones con un instituto que se llama Cristo para las Naciones y bueno, y todo esto. Y entre esas cosas hacíamos muchas cosas de evangelismo en la calle, eventos, bueno, en fin, de toda clase, ir a hospitales. Y nos retaban, como ve y haz tal cosa, y yo era como, o sea, yo soy súper extrovertida, o sea, como que muchas cosas no me dan pena, pero hay otras que sí, o sea, cuando yo conozco a la gente, yo soy, pero cuando no, me da como que soy más tímida. Y yo decía, yo que me lo voy a acercar a alguien a decirle algo, y mira que me acuerdo que estábamos yo estaba sola en el metro, y pues había mucha gente esperando a subir, y Dios me pone en el corazón, hablarle a una chica que estaba ahí embarazada. Y mira, me estaba muriendo de la pena y me le acerqué y le dije, ¿cómo estás? ¿No me conoces? O sea, uno como diciendo, va a decir, esta vieja está loca, esta mujer está loca. Y le dije, mira, no me conoces, pero Dios te dice, y en serio Dios me lo puso en el corazón, como no te preocupes por nada de tu hijo, o sea, pues por lo que estaba embarazada, que si él se encarga de los pájaros, como dice la palabra, y la flor del campo y todo eso, no te va a hacer falta nada, así confía en él. Lo único que me acuerdo es que ella se quedó mirándome así, o sea, como súper, y te digo que no sé más de su vida, o sea, no sé qué habrá pasado, pero uno no sabe eso que pudo haber hecho en su vida, o sea, de pronto la acababan de abandonar o de pronto estaba estresada por el trabajo, la acababan de echar, pero esas cosas como que en serio sí las motivo a que cuando Dios les ponga algo en el corazón, háganlo porque uno no sabe cómo esa palabra puede ser clave para la otra persona, tantos testimonios. Alguna vez escuché uno de un supermercado, una cajera, que llegó una persona y ella simplemente, y Dios le puso en el corazón, dile que Dios te ama. O sea, algo tan sencillo como eso que uno dice, ay, eso es muy como ya típico. Y que ella se lo dijo y esta persona se puso a llorar y a llorar y a llorar y le dijo, mira, yo me voy a ir a suicidar. Entonces, imagínate esas cosas. Entonces, como esa señora que claramente tenía una relación con Dios, se acercó a ti, pasó esto y que después casualmente, que obviamente sabemos que con Dios no hay casualidades, no hay coincidencias, sino diosidencias, pues que haya pasado todo esto. Entonces simplemente este side note es para decirles que cuando Dios les ponga algo en el corazón, háganlo y díganlo. Amén y amén. Y bueno, y entonces ya entonces pues, como dices, cuando vuelves a Puerto Rico te ves con ella y le contaste también lo del embarazo. Y ya tenía mis 2 niños, tenía el niño y la niña, y así fue un momento muy bonito. Ay, no, qué bonito. Bueno, Rosalina, ya para ir terminando, ahora me gustaría que
le dieras un mensaje a todas estas mamás que nos están viendo, que están pasando por esto, que están en la plena prueba. De pronto algunas dicen, ay, tan bonito todo lo que te pasa, pero es que a mí Dios no me habla, yo no tengo una relación con Dios, nunca ha pasado algo así tan sobrenatural de que alguien se me acerque a decirme estas cosas. O ya llevo tantos años esperando y pues la verdad, hasta de pronto puede estar mal en su matrimonio, o sea, tantos conflictos y tantos problemas que obviamente estas pruebas como que nos enceguecen. Entonces, ¿qué le puedes decir a todas estas mujeres? Mira, hay una palabra hermosa y dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. O sea que cuando ponemos a Dios en el primer lugar en nuestras vidas, Él se encargará de ir añadiendo todo lo demás. Y cuando yo digo todo lo demás, entra ahí la fertilidad, entra ahí la felicidad, la estabilidad matrimonial, todo aquello que estés anhelando en tu corazón entra como añadidura cuando Dios toma el primer lugar en tu vida. Y hay otra palabra que dice que todo bajo el sol tiene su tiempo y tiene su hora. O sea, el tiempo de Dios puede ser un día como 1000 años y 1000 años como un día. No tengas prisa. Tu trabajo es creer, no es tener prisa. Tu trabajo es permitir que Dios obre y permitir que Él pueda, ¿verdad?, trabajar en lo que falta en tu vida para así completar su misión y tú puedas dar ese testimonio. Porque miren, lo que hoy duele, mañana lo vamos a testificar con gozo. Así que abracen la palabra de Dios, abracen esas promesas de Dios. No piensen que estas promesas son para personas en específico, son para todos. Dios nos dejó una palabra llena de promesas. ¿Y es para qué? Para que nosotros podamos hacerla nuestra y podamos creer en ella, para que así podamos ver su gloria. Amén, amén. Y sabes que otra cosa que pensaba también es que tú no solamente pudiste ver la gloria de Dios con tus hijos, o sea, habiendo tenido hijos, pero también con tu salud, porque hay muchas personas que dicen, bueno, podría intentar, pero es que qué tal que intente y después entonces, pues como me han dado un diagnóstico, que yo arriesgue mi vida y que me pueda morir, entonces de pronto no han dado ese paso de fe. Pues porque les da susto que les pueda pasar algo a ellos. Entonces, no sé, o sea, como que, o sea, definitivamente esto de la fe hay que involucrarlo en todas las áreas, ¿no? En todo. Quería cerrar con un versículo, ya Rosalina les dio varios para que lo agarren como promesa, y este está en Génesis 25:21 y dice, Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor escuchó su oración y Rebeca, su esposa, quedó embarazada. Así que bueno, recordemos que también es oración, orar, actuar, que hay que hacer, ir al médico, rodearse de personas que te estén levantando. A veces este tema es muy, muy personal y las personas no tienden a hablarlo, entonces hay veces, pues no sé, ora y pídele a Dios que te muestre con quién puedes compartir esto, porque sé que es un tema sensible, ¿no? Pues para que puedan estar rodeados en oración y después obviamente puedan ser de gran testimonio. Rosalina, ya para terminar, por favor, compártenos tus redes sociales y compárteme un poquito de tu ministerio, porque al principio nos dijiste que estás escribiendo un libro, me parece espectacular, y cómo Dios te está usando, sé que en las redes, y pues bueno, no sé qué otras cosas también. Bueno, pues comparto rapidito que hace unos meses atrás decidí hacer un reel para Instagram de mi testimonio. Jamás pensé que ese iba a ser el método que Dios iba a utilizar para cumplir esa promesa de que mi testimonio iba a alcanzar multitudes. Compartí mi reel, compartí mi testimonio esa noche, y cuando yo despierto el próximo día, ese reel tenía millones de vistas. Y yo decía, ¿cómo? Si yo apenas tenía como 1000 personas en mi página. De ahí pues continué, ¿verdad? Diciendo, Señor, esta página va a ser para ti, para tu gloria, no para mí. Yo no quiero honra humana, yo quiero honrarte a ti y quiero dar por gloria y por gracia lo que tú me has dado, yo quiero darlo a otros. Así que de ahí sale Amadas por Dios, que es un link que está en mi perfil lo pueden encontrar como Yo Soy Rosalina en Instagram. Cuando van al perfil, ahí en el bio está el link para Amadas por Dios. Amadas por Dios es un grupo hermoso donde compartimos todos los días testimonios. ¿Para qué? Para edificar nuestra fe. Porque todos los días tenemos que edificarnos y alimentar nuestra fe. Ahí compartimos eso, hacemos live todas las semanas para traer la palabra de Dios, para poder compartir las buenas nuevas del Señor. Y ha sido un crecimiento muy bonito, muy hermoso para la gloria de Dios. Y los invito, ¿verdad?, que si tienen Instagram puedan ir allí a Yo Soy Rosalina
para que puedan ver el contenido y pueda ser de bendición para su vida. Claro que sí, Rosalina, gracias por tu tiempo, por tu doble tiempo. Gracias, que Dios te siga usando, que siga usando tu hermoso testimonio y como dices, definitivamente toda la gloria es para Él. Porque no se trata de uno es el burrito donde Jesús se monta para que Él sea alabado, ¿no? Entonces, para eso son los testimonios, todos los story times de todas las mamás que han estado acá compartiendo lo que Dios ha hecho en sus vidas. A ustedes, Wow Moms, gracias una vez más por estar con nosotros. Recuerden pasar la voz, invitar a otras mamás, compartir YouTube, nuestro canal de YouTube, nuestro podcast en Spotify para que esta palabra siga llegando a más mamás. Bendiciones para todas ustedes y recuerda que tú eres la mejor mamá que tu hijo pudo tener. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. ¿Eres mamá y tu vida es un caos? Tranquila, no estás sola. Wow Mom está aquí para acompañarte y equiparte como lo que eres, una Wow Mom. Wow Mom. Recuerda seguir a las Wow Moms. @soywowmom, @monacreída y @cbclavoz.